Hola, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo por aquí a este Instagram Live, a esta dupla. Vamos a ver quién se nos va uniendo el día de hoy, que estamos por aquí pues como de nuevo compartiendo conocimiento. Por aquí ya vemos que están ingresando unas personas. El día de hoy vamos a hablar de un tema pues muy interesante que es la innovación abierta. Tenemos una persona con la que hace ratico pues no compartíamos, que es Felipe Cuellar, uno de nuestros coordinadores de proyectos de Service Design. Entonces, bueno, por aquí lo vamos esperando mientras se nos une. Este es un tema que es, pues digamos, un tema muy general, pero muy importante como en estos asuntos de diseño, de creatividad, que es el asunto de la innovación, pero no lo habíamos pues tocado todavía, esperando como a ir avanzando en otros temas. Pipe es un gran experto pues en estos asuntos, por eso lo invitamos hoy. Ya por aquí veo que se nos unió, voy a mandarle solicitud para transmitir con él. Para que empecemos pues a hablar como de este tema. Mientras tanto, para los que se van uniendo, pues por ahí veo como caras conocidas. Entonces ya saben que llevamos desde el año pasado pues compartiendo diferentes conocimientos alrededor del asunto de diseño de servicios, diseño digital. Eh, pero para los nuevos, pues que sepan que estas duplas ya llevan más de 40 ediciones y las pueden ver acá en nuestro Instagram TV pues como sin ningún problema, las pueden compartir, las pueden repetir. Hay temas muy interesantes, pues como para los que trabajan en estas y otras industrias de servicios. Entonces, para que se animen y las vean. Estoy esperando a Felipe. Pipe, ya te mandé la solicitud para transmitir juntos. Ah, bueno, está diciendo que se la envíe de nuevo. Denme un momentico mientras se conecta Felipe. Ay, Dios. Pipe me dice que necesitas descargar la última versión de Instagram para poder unirte. No sé si tenés desactualizada de pronto las apps del celular para que la actualices ahí en un segundito. Mientras tanto, pues les recuerdo como que estamos muy pendientes de todos los comentarios que nos quieran hacer. Por aquí yo siempre estoy pendiente mientras la otra persona está pues como exponiendo sobre su experticia y pues para preguntas, comentarios y demás. También recordarles que pues, ojalá nos puedan sugerir temas. eh, un momento por aquí, uno Felipe. Sugerir temas de los que quieran que hablemos, pues sabemos que muchas veces lo ven clientes. Ahí te la volví a mandar, Pipe, la solicitud. Esto lo ven clientes, conocidos, amigos de nosotros que saben pues que de pronto tenemos experticia en algunos temas que no hemos tratado, entonces para que nos pidan temas por aquí, estamos muy pendientes del direct message como para ver ustedes de qué quieren que hablemos. Pipe, ahí te la volví a enviar, no sé si actualizaste la aplicación que me estaba diciendo que no tenías una versión, pues la última versión. Eh, pero bueno, esperemos a ver que sí se pueda conectar Pipe. No, dice, Pipe, me aparece una notificación de que no te puedes unir. No sé si... A ver acá otro.
Listo. Ah, bueno, ahí te la volví a enviar. Te la acabo de volver a enviar. Listo. ¿Cómo vas? Listo, casi que no. ¿Cómo estamos? Bien, es que está como actualizando la versión Instagram, entonces pide que todos los que están pues tengan la última. Sí, ¿Cómo eso, va eso todo? sucedió. Lo siento, un par de minuticos Tranquilo. tarde, pero ¿cómo están? Bien, bien. Dios, ¿cómo vas? Bien, todo muy bien. Qué bueno. Bueno, entonces ya creo que sobre presentado el tema de innovación, vamos a hablar de innovación abierta específicamente, pero comencemos. Como siempre, yo sugiero que arranquemos pues hablando de o desambiguando un poco el término qué es innovación para nosotros, cómo lo vamos a tratar acá, ya que es una palabra que yo creo que ni siquiera pues ya de moda, ni siquiera está pues, pero es una palabra muy usada en los Ajá. últimos años. Entonces, como a qué nos referimos cuando hablamos de innovación, para empezar ya a hablar de innovación abierta más adelante. De acuerdo. Y tienes una muy buena entrada. En la medida que uno logra establecer unas bases sólidas, pues luego dice, ah, Uh claro, -huh. a eso se refiere, eso no se refiere. Uno podría decir que innovación, ¿verdad? Tiene dos características que la pueden hacer una innovación o no, realmente. Es que sea difundida y que sea adoptada. O sea, Uh -huh. entonces son en realidad tres componentes. Algo que es percibido como nuevo, Uh que -huh. es difundido y que es adoptado, ¿cierto? Uh -huh. Yo creo que el mejor punto acá es entrar con un ejemplo, ¿cierto? Uh -huh. Eh, no sé si todos estamos muy familiarizados, no sé, no, todos estamos muy familiarizados con el tipo de teclado que manejamos hoy, ¿cierto? Si tienen un teclado a la mano, mírenlo, arranca con la QWERTI, y ese es el nombre de ese teclado, QWERTY, ¿cierto? Entonces, por allá, un personaje que se llama August Dvorak, D, B pequeña, O, R, A, K, Dvorak, se dijo, venga, pero bueno, entonces arranquemos por donde se lo inventaron, ¿cierto? Ese teclado se lo inventaron y la disposición de las letras está seteado, está configurado para que, no sé si se acuerdan, que cuando estaban las máquinas de escribir, uno ponía las teclas, ta, 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 y venían detrás unas paticas, ¿cierto? Que eran las que pegaban en la cinta con tinta y al final imprimían la letra en la hoja, ¿cierto? Uh -huh. Entonces, ese teclado se lo inventaron y lo diseñaron con ese objetivo, que las paticas no se chocaran, no sé si también les tocó, pues que eso se quedaban como amarradas. En Sí, que cuando teoría, uno hacía dos muy rápido, que estaban muy cerquitas, como que se trababan. se Eso. trababan y tocaba soltarlas y volver a arrancar. Bueno, ese teclado se lo inventaron y lo diseñaron para que pasara ese evento lo menos posible. Entonces Agus de Borat dijo, no, venga, pero ya las máquinas de escribir pasan las máquinas de escribir eléctricas y bueno, toda esa transformación y dice, no, pensemos un teclado diferente, ya no tenemos ese condicionante de diseño. Entonces llega y se arma bueno, lo primero que hace es hacer una serie de estudios. Entonces el hombre ve disposición de las letras, dónde ponen los dedos, qué tipo de letras son las que más se utilizan dependiendo del lenguaje, del idioma, perdón, dependiendo del idioma. Y entonces Agus dice, venga, una de las métricas más bacanas que tiene es que dice que una persona, un mecanógrafo que está todo el día escribiendo, logra recorrer 12 millas, 21 kilómetros más o menos, cuando en un día de trabajo, ¿cierto? Entonces él dice, no, vamos a lograr que sea más eficiente este proceso. Y llega ahí en la línea media, donde estaría la A, S, D, F, G, en esa línea ubica las vocales y las ubica en cierto orden y termina con la S. Entonces, el 70% de las cosas que uno escribe, estarían en esa línea. Uh -huh. Y llega y se inventa ese teclado, que se llama el teclado Dvorak. Lo pueden buscar en Google, existe, lo pueden comprar en Amazon. Hace esos procesos mecanógrafos 30% más eficientes. Y la siguiente pregunta es, ¿quién conoce ese teclado? Lo conocemos como los que realmente hemos estudiado algún tipo de innovaciones fallidas o este tipo de cosas, pero de resto no es popular, ¿cierto? Entonces uno dice, venga, pero ¿qué fue lo que pasó ahí? Porque es un teclado que es más eficiente, muestra rendimientos
y tiene, digamos, con todo este tema del túnel del carpo y ese tipo de enfermedades que dan o patologías que existen cuando uno tipea, cuando uno escribe, cuando uno oprime esas letras, pues se pueden solucionar. Entonces, si usted tiene un mejor producto, ¿qué pasó? Porque nadie de nosotros lo conoce, ¿cierto? Y ahí viene la primera consideración. Y además una consideración muy bacana que uno se puede meter en el mundo de, pues, empresarial. Eso significa entonces que si yo hago un mejor producto con unas mejores condiciones, digamos, ¿tengo el éxito asegurado? No, definitivamente no. ¿Cierto? Ese es el mejor ejemplo. Y le permite a uno nudar muy, muy bien eso que es difundido, porque ese teclado lo crearon, llegó al mercado, algunas personas lo compraron y no más. Nadie más lo conocen muy pocas personas. Entonces no fue adoptado. Entonces vean que esas tres características comienzan a estar presentes cuando uno habla de innovación. Porque muchas veces vemos en la industria como innovación, sí, es que es nuevo y tiene que ver con la creatividad, no vemos desde el ser humano. No, no, no. Venga, la innovación es unas cosas muy puntuales, eso, detrás hay unas lógicas de investigación, de métricas, hay unas consideraciones, y muchas de las que vamos a conversar hoy. Entonces, cada vez que usted le vuelvan a decir, no, es que eso es un proceso de innovación, siempre considere esas tres cosas. ¿Es nuevo, es difundido y adaptado? No, no es una innovación. Lavarme los dientes con la mano izquierda, ¿es una innovación? Bueno, no realmente. ¿Por qué? Porque aunque sea difundido, es un comportamiento que usted decidió adoptar y es adoptado solamente por usted. Otra de esas consideraciones es que tiene que ser adoptado por un grupo social, ¿cierto? Entonces, que si usted cambie su comportamiento, pues de repente sí puede hacer algunos procesos mucho más creativos, pero no es una innovación, ¿sí? Entonces, el primer paso. Innovación, algo que es nuevo, que es difundido y que es adoptado. Eso pues como para cerrar ahí, Pipe, lo que estás diciendo, eso nos lleva pues a pensar que la innovación es un asunto siempre contextual, ¿cierto? No es un asunto simplemente de inventarme algo nuevo, porque sería como un esnovismo. Yo creo que también muchas veces se confunde innovación con esnovismo o con hacer algo de una manera rara o distinta, sino más bien algo que como que adquiere también esa profundidad o esa legitimación social en el sentido que es útil para una comunidad o para un contexto y se adopta. Totalmente de acuerdo. Entonces, te propongo que revisemos o que exploremos o que recorramos lo que implica difundir y lo que implica adoptar, ¿verdad? Entonces, difusión, ¿verdad? Es ese proceso, es un proceso mediante el cual una innovación, entonces son 5 cosas. Es un proceso en el cual una innovación, algo nuevo, es comunicado, esa es la segunda, a través de un canal, esa es la tercera, en un periodo de tiempo y a los miembros de un sistema social. Entonces, nuevamente, ¿qué es difundir? Difundir es un proceso en el cual se hace un proceso de algo que es nuevo, se comunica a través de un canal en un periodo de tiempo y a los miembros de un sistema social. Eso es la famosa difusión, ¿cierto? Los podemos ya revisar en detalle. Pero entonces entremos en otro ejemplo. Hay uno de esos ejemplos súper famosos cuando uno comienza a hablar de innovación. Sucedió en una villa en Perú que se llama Los Molinos, ¿verdad? Entonces, una serie de investigadores vieron que estaba sucediendo algo allá y básicamente tenían unas prácticas de higiene muy cuestionables desde nuestra perspectiva, ¿cierto? Entonces, imaginémonos, eso también puede pasar exactamente acá en Colombia, un lugar bien remoto donde hay plantaciones de lo que sea, ¿verdad? Plátano, de lo que sea, no importa. Las condiciones pues no eran las mejores, entonces les dijeron, vean, no, lo que pasa es que ustedes están llegando a los hospitales, a los sistemas de salud, disculpen, a los sistemas de salud con diarrea, entonces vea, eso se soluciona organizando las basuras, bueno, con unas prácticas, y una de esas es, usted tiene que hervir el agua. Bueno, listo. Y comenzaron a ver que la gente, digamos, hacía la tarea un tiempo y muy rápidamente otra vez los números comenzaron a marcar que mucha gente llegaba nuevamente con diarrea. Entonces, pucha, ¿qué fue lo que hicimos mal? Se devuelven y se dan cuenta que es que las personas pues no lo están haciendo. Entonces uno se pregunta, venga, ¿qué pasó ahí? ¿Cierto? Y una de las cosas que sucede es que la innovación
va muy cercano a esa idea que estabas planteando de lo nuevo. Es contextual. Entonces usted imagínese, hervir el agua en la mañana, llevar lo que usted se va a tomar en el día y si usted tiene que caminar 1 hora. Si además usted está en un proceso, en una parcela o estás arando, estás cultivando, dónde la pones, si se calienta, hay un montón de factores, ¿cierto? Entonces vean que esa innovación, algo que era percibido como nuevo, bajo unos factores sociales, pues la gente no la adoptaba, porque era muy complejo. Entonces ahí viene otro de los factores que lo hemos venido conversando. El otro punto es que cuando hablamos de esos 5 puntos, ¿te acuerdas que era nuevo? Era comunicación. Entonces, cuando uno habla de comunicación, pues, creo que acá todos lo entendemos muy bien, pero haciendo énfasis en eso, es la transferencia de una idea entre un individuo y otro individuo. ¿Cuál es la característica diferente acá? Es que usualmente esta comunicación de ideas es entre pares, ¿verdad? Lo que nombramos grupos homofilios. Homo igual, filio, familia, de la misma familia. ¿Qué significa eso? Que tienen básicamente un entendimiento similar, una estructura educativa similar, una serie de creencias. Al final, si usted le dicen parce, eso es una cosa muy colombiana, se entiende acá. Cuando ustedes se lo cambian de contexto, pues no lo estás entendiendo, ¿verdad? Y lo que pasa con las innovaciones es que usualmente tocan grupos heterofilios, grupos diferentes, con diferentes percepciones, con diferentes entendimientos, con diferentes creencias. Y mira que eso es justamente lo que pasaba en esa historia que les estábamos contando de Perú. ¿Qué pasaba? También para esa tribu puntual era difícil entender que algo que era chiquitico que les estaban explicando, que se llaman unos microorganismos, lo mataban a usted. O sea, ¿cómo así que algo chiquito me va a matar? Es también una parte de la creencia. Entonces la innovación va muy de la mano de esa parte, de la comunicación entre heterofilios, una innovación exitosa, ¿cierto? Lo siguiente sería el medio o el canal, ¿cierto? No sé si quieres darnos un ejemplo, digamos, cuando lo que implica entrar en una plataforma, digamos, una universidad y va a instaurar una plataforma nueva. ¿Qué es lo que puede implicar la decisión del canal? No, pues implica muchas cosas, el acceso, pues que yo tenga acceso y conozca el canal, que entienda el lenguaje también del canal y la manera como el canal funciona para comunicarse conmigo. Entonces, pues el canal también se convierte en algo complejo también ahí, que también tiene su propia adopción, el mismo canal. Exacto. Si digamos en ese ejercicio llega y usted va a meter una plataforma nueva en una universidad y entonces estás aprendiendo tu estudiante a utilizarla y entonces, no sé cómo registrar la materia, no sé cómo llevarla de acá a otro punto. Bueno. Entonces, ¿usted qué hace? Llama a soporte y servicio. Buenas. Y entonces llamas. No, es que no logro registrar la materia. ¿Y por qué no lo logras? No, es que yo arrastro como en el botoncito y no me aparece, o no me aparece la materia, ¿dónde la encuentro? Y es una persona a través del canal telefónico. Pero ¿usted en qué computador está? Y en la pantalla. ¿Y qué ve a mano izquierda? Y usted ve unas flechitas, es muy difícil darle soporte, ¿verdad? Entonces, la definición de canal es muy clave en esos procesos de difusión y adopción, porque no es lo mismo. Si yo lo hiciera a través de un chat, yo mando, es que tengo un problema, y ese canal es capaz de decirle al asesor, ¿usted en qué pantalla está? Usted ya se ahorró un proceso gigantesco. Ya te ahorraste los primeros 10 minutos del soporte intentando adivinar dónde estás. Tú lo encontraste con una buena definición de canal, ¿cierto? Otra variable que es absolutamente clave en el proceso de difusión es tiempo. Y en tiempo uno ve 3 variables. La primera variable es mientras yo conozco algo nuevo y luego yo tomo una decisión. O yo lo adopto o yo lo rechazo, ¿verdad? Entonces uno tiene esa variable tiempo. La segunda variable es en qué momento lo adopto o lo rechazo, ¿verdad? Si soy lo que se llama un innovator, un innovador, soy de la early majority o late majority o los laggards, los rezagados. Al final lo adoptan porque el resto lo adoptó. Entonces ese periodo de tiempo también se marca. Y el otro es el ratio o la tasa de adopción de un canal. Entonces uno coge a ese grupo y al final dice, de ese grupo gigante, ¿qué porcentaje llevo? Esos son como las 3 variables de tiempo que se maneja cuando uno está en el proceso de difusión. Y el último es el sistema social.
Es básicamente todas esas construcciones, valores, creencias, que permiten que una persona entienda ese proceso de difusión. Hasta aquí, ¿cómo vamos? No, perfecto. O sea, Al pelo. como para retomar, entonces, innovación siempre tiene que ver con un proceso contextual, no solamente un proceso de invención de algo Ujú, nuevo, sino un proceso de invención de algo nuevo que se adopta, que se difunde y se adopta. Y ujú. estábamos hablando de que la difusión tiene que ver precisamente con que esa innovación se ponga en un canal, se comunique, perdón, que se ponga en unos canales pues a disposición que implica un tiempo y que implica un sistema social en el cual se inserta y eso es a lo que se refiere pues como ese fenómeno de difusión. Estamos absolutamente claritos. Entonces, ahí viene entonces, innovación, algo nuevo que se difunde y que se adopta. Entonces, cuando uno comienza a hablar de adopción, ¿qué hace que una persona lo adopte? ¿Verdad? Que yo diga, ah, sí, ¿por qué? En el ejemplo que poníamos, ¿por qué la gente no adoptó el teclado si eso era mejor? ¿Cierto? Entonces, vienen varias características. La Y primera es, antes de que digas la adopción, una cosa fundamental es que difusión no es lo mismo que adopción. ¿Por qué? Yo creo que hay una discusión interesante y es, una cosa es que a mí me digan, otra cosa es que yo lo apropie, ¿cierto? Son dos uh-huh, procesos distintos. La difusión, digamos, podría llegar a ser un asunto hasta más, pues, o del interlocutor activo y del receptor pasivo, es decir, pues una marca puede pararse ahí a decir yo tengo tal cosa, yo tengo tal cosa, yo tengo tal cosa, pues y yo escucho y ya, uh-huh. pero no, eso no quiere decir que yo le compre esa cosa a la marca, sino que simplemente yo pues, participé en un proceso de difusión en el que simplemente recibí una información, pero no estoy adoptando algo, pues porque hay otro proceso complejo que se llama pues adopción, que es ya pues no solamente enterarme de que existe una oferta, ¿cierto? Sino ya todo el proceso de, digamos, de acercamiento desde mí como individuo a esa oferta de entendimiento, aprendizaje y apropiación social, y no solo mía, sino de mi grupo. Estamos de acuerdo. Mira que si uno tuviera que ponerla, sintetizarla, que lo acabas de decir muy bien, pero es la decisión de hacer uso de una innovación en un menor o mayor grado, ¿cierto? Digamos, uno de los ejemplos más interesantes que hemos recorrido en este proceso de diseño de servicios es, hablamos con EPM, nos decían, venga, ¿ustedes cómo hicieron en últimas para que la gente lograra adoptar ciertos canales digitales, ¿verdad? No sé si alguno lo vivió, pero era usualmente uno iba y pagaba los servicios La pues caja de... en el banco, exacto. Y eso escogieron, hicieron campañas, hicieron de todo, pues, para impulsar a las personas. Y pues sí, digamos, hubo una adopción, pero no era la que ellos esperaban. Entonces ellos dicen, "Ay, pucha, pero ¿qué nos inventamos?". Y en ese proceso de adopción llegan en un momento y toman una decisión un poco riesgosa, pero pues muy, muy interesante, y es que deciden, vea, de ahora en adelante no se reciben, ya no se reciben por acá. Por detrás habían dicho, claro, si llega una persona de la tercera edad, no, que yo vengo a pagar la factura, pues no le vaya a decir que no. Pero en general, digamos, el mensaje que se comunicó al mundo, a las personas en general fue, de ahora en adelante no se reciben los servicios públicos. Pues, ¿qué le toca a las personas? Migrar de canal. Entonces uno desde el mundo empresarial también puede, si uno entiende muy bien los elementos, puede lograr articularlos, usarlos, moverlos, que eso implica, ¿cierto? Ajá. Eh, cuando Y, hablamos, y dale. yo creo que ahí, Pipe, como para complementar un poquito, incluso la adopción ha sido pues ahora está muy en boca como de todos estos asuntos de diseño de servicios y de innovación, pero ha sido toda la vida pues un concepto antropológico que se Uh-huh, llama pues técnicamente apropiación social y implica, digamos, múltiples esfuerzos, porque no es solamente entender que existe, pues no solamente enterarse que existe una solución, sino también entenderla, pero no es solamente entenderla, sino pues querer acceder a ella, que es la decisión que estás mencionando, pero no es solamente decidir, ¿cierto? Sino también saberla usar, poderle sacar el mayor o menor provecho. Entonces es como un entramado de múltiples apropiaciones pues, o aproximaciones a un, digamos, objeto, que puede ser un servicio, un proceso, como que hay una entramada ahí de cosas que hacen que yo pueda
pues como accionar y usar de manera efectiva un servicio, que son las que van componiendo como esa lógica de adopción, la utilidad, la usabilidad, el conocimiento, la accesibilidad, hay un montón de variables. De variables. Y agregando a esa conversación que estás poniendo, digamos, variables, es muy clave lo que se entiende como una ventaja relativa. Básicamente es costo, ¿cierto? Que usted pueda decir, ah, sí, claro, yo veo ahí una ventaja, pero pues no puedo acceder. Ajá, Entonces, costo es una. Compatibilidad, ¿cierto? Y eso es con la, digamos, el teclado. ¿Qué tan compatible es? A mí me toca volver a aprender, me toca volver a aprender a escribir si yo quiero utilizar este producto que es más eficiente. claro. Dificultad. ¿Qué tanto esfuerzo necesito hacer para poder utilizar ese comportamiento, servicio, objeto en ese proceso? Ujú. Eh, Una- y Pongamos un ejemplo de ese que pasó mucho, pues, no sé, fue un caso que recuerdo, y es cuando Cine Colombia lanzó los canales digitales, era tan difícil comprar la silla, pues por ahí, que la gente decía, pues voy antes, o sea, la dificultad, perdón, de ir antes, hacer la fila, tener que esperar, para comprarla en la caja, y pues era menor a comprarla en digital. Entonces ahí aparecía pues como un poco ese asunto como de pues una incompatibilidad con la innovación anterior, digamos, que era pues comprar en la fila normal. Pero también un asunto de dificultad del canal en sí mismo, como que no dejaba que uno completara la tarea. de acuerdo. Hay otra que es la posibilidad de prueba, ¿no? Entonces ahí es cuando uno, digamos, no, venga, pruebe la moto, pruebe el carro. O sea, a veces eso hace parte, no, a veces no, siempre hace parte del proceso de adopción y es una de las variables que uno puede considerar, la prueba. Por eso es que dan también, no solo en objetos, sino en aplicaciones, si alguno, digamos, corre o nada, monta bici, está Strava y básicamente le dicen, venga, un mes gratis. Spotify, un Ujú, mes gratis. Venga, pruébelo. Eso es una de ujú. las variables que se utiliza para generar adopción, ¿cierto? Entonces, Aquí hay una pregunta que dice entonces cómo se debe medir la adopción. Yo creo que se mide, pues, o hay dos principales variables que son el valor percibido, es decir, que yo sienta que esa propuesta de valor, eh, pues me genera una utilidad o un valor, y pueda accionarla, que es la usabilidad, ¿cierto? Siempre son como principalmente esas dos variables, hay muchos estudios y teorías que hablan de muchas más, pero casi siempre es utilidad percibida, es decir, que lo que voy a hacer me sea útil para algo, ujú, y usabilidad, y es pues que lo sepa hacer, que lo pueda ejecutar la tarea, que pueda usar la solución de punta a punta de manera eficiente y efectiva. ujú, Casi siempre la adopción se mide pues de un asunto puntual en esas dos variables. Obviamente pues si uno va a medir la adopción, por ejemplo, de una masa de personas o de un mercado frente a una solución, pues tendrás que medir diferentes variables como cuántos la conocen, cuántos aspiran a usarla, cuántos las usan, y empezar a hacer un montón de tasas, digamos, de ratio entre esos diferentes valores, y ahí también vas conociendo pues las métricas de la adopción. ujú. Pero normalmente pues de cara a una solución es utilidad. De acuerdo. Yo agregaría ahí también, Mate, que digamos, si la pregunta va puntual a adopción, ¿aló? Ajá. ¿Se escucha? Es que Sí, se vea como congelado. se congeló ya, pero pues, Listo. Eso también tiene unos porcentajes, digamos, se llama la curva de la innovación, la pueden buscar en Google, y es básicamente una curva en campana, ¿cierto? Donde la primera parte se llaman los innovadores, eso es el 2.5%. Entonces, ¿usted cómo hace para saber si ya llegó a eso? Es el 2% de la masa que está adoptando esa solución. Los siguientes son los early adopters, eso es el 13.5%, se llaman los early adopters. Y esos dos junticos, 13.5 y 2.5, llegan a un punto que se llama el abismo, le dicen, the clash, ¿verdad? Y ahí lo que usted está midiendo en la parte de abajo es eficiencia en la tecnología o que eso sea como muy bueno. Eso es lo que realmente mides en ese porcentaje.
Cuando usted salta al abismo, ¿verdad? Ya pasas a unas masas que se llaman early majority, ¿verdad? La mayoría temprana, late majority, eh, La mayoría tardía. la mayoría tardía, esos son 34%, y Ujú. el final se llaman los laggards, los rezagados. Entonces, uno cómo hace para medir la adopción. Vos coges la masa que tienes y miras qué porcentaje es y sabes en qué momento estás, porque son diferentes estrategias. Después de que uno pasa el abismo, lo que tiene que considerar es adopción, es lo que estabas mencionando vos. Ujú. Es ese proceso, y ahí vienen procesos de soporte, de atención, de servicio. Ahí es donde uno tiene que concentrarse. Pongamos un ejemplo, digamos. Claro, porque ahí, Pipe, de cara pues a eso que estás diciendo, cuando hablamos de servicios, la adopción es distinta a la de productos, ¿cierto? Porque supongamos que mm, yo voy a adoptar, pues suena muy charro, pero yo voy a adoptar un carro, es decir, voy a A incluir en comprarlo. mi vida, sí, voy a incluir Uh en mi -huh. vida pues la opción de tener un carro propio. Entonces, pues, hay un proceso de adopción en el sentido de, pues, de hacerme a la idea de que va a tener un carro propio, que va a tener que pagar impuestos, de que va a tener que escoger cuál carro, que va a tener que echarle gasolina, y entonces ahí hay toda una transformación, pues digamos, social alrededor de decir si quiero un carro o no, y cuál carro y por qué, y lo compro. Pues el carro ya está ahí, ¿cierto? Cuando hablamos de servicios hay un asunto un poco distinto a eso, porque el momento de verdad se está dando todo el tiempo en el tiempo, valga la redundancia. Entonces aparece lo que Pipe está diciendo y es que cuando yo pertenezco a un servicio, pues yo todo el tiempo lo estoy usando, un producto también, pero bueno, es más claro en un servicio. Yo todo el tiempo lo estoy usando, entonces aparece en las lógicas de adopción algo más allá de simplemente decidir comprarlo. O sea, adoptar no es lo mismo que decidir comprar algo. Uh Cuando -huh. yo decido comprar Netflix, pues sí, es un, digamos, un hito muy importante en la adopción de Netflix, pero pues no es la adopción de Netflix. La real Ese. adopción de Netflix es que yo lo use todos los días, que sepa buscar, que me parezca que las series son bacanas, que cuando se están acabando las que estoy viendo, entonces me sacan más series distintas para yo poder seguirlo usando, que si tengo algún problema me puedo comunicar con un asesor, ¿cierto? Entonces, el uso y la adopción de un servicio tiene otras capas superiores a las del producto. Y siempre hay otra definición muy bacana de adopción y es que en cuanto a un servicio, la adopción tiene dos dimensiones y es frecuencia de uso, ¿cierto? Es decir, que yo tengo Netflix, ojalá lo use todos los días, pero también profundidad en el uso. Es decir, que si Uh yo -huh. tengo Netflix, ojalá lo use todos los días y sepa cada vez usar más cosas, ¿cierto? Digamos, funcionalidades, no solamente usar la misma todos los días, sino usar más de manera más frecuente. Eso De se ve acuerdo. más en una app transaccional, en una app de un banco. Pues yo la puedo adoptar pues consultando el saldo todos los días, pero eso es una adopción muy boba, ¿cierto? Muy básica. Uh -huh. Eh, pero yo puedo empezar a adoptarla no solo usándola todos los días, sino usando cada vez más transacciones. Entonces me convierto en un usuario especializado en diferentes transacciones, pues que obviamente usaré unas más frecuentes que otras, entonces aparece ahí la adopción como en esas dos dimensiones que no solamente las hace el usuario, pues las soluciones son las que le tienen que permitir esa profundización en la adopción. Uh -huh. Digamos, otro ejemplo muy claro es usted llega a Groupon. Y entonces, adopción. Yo llego, me meto, compro un producto y me llegó. Ese no era el producto que yo quería. Y intento devolverlo. Y arranque pues el Via Crucis. Y que no le contestan, y que se demora, y que no me devuelven la plata, que me devuelven un bono. Y entonces usted llega y pelea, y pelea, y pelea, y pelea. Listo, usted hizo eso una vez. Usted adoptó el producto. O sea, usted lo adquirió. No lo vuelves a hacer. Te metas a otra plataforma. Uh Entonces, ¿cuál -huh. es la adopción? Pues ninguna. Al final, usarlo una vez no es adoptarlo. Y en el ejemplo del carro, lo compraste, ese carro comienza a sonar y no te gusta como te ven o lo que sea, pues lo vendes. Ahí viene ese otro proceso. Entonces, mira que está muy bacana pues, la conversación sobre eso, todo lo que implica la adopción. Entonces, vean que el tema de la innovación tiene un montón de variables que uno comienza a pensarlas y las puede como interiorizar y usar en sus procesos de diseño, de soporte, de servicio, de venta. Y es como, yo tenía que considerar ese tipo de cosas. Sí, claro.
Hablemos un poquito entonces de los tipos de decisión PIPE, pues que teníamos por ahí. Que ya pusiste un ejemplo, pues que es el de adopción casi que por obligación, ¿cierto? Autoritaria. Que es el ejemplo, pues, de lo que hizo también, por ejemplo, en Colombia, certificados, extractos y demás, yo no vuelvo a entregar en una sucursal física. Eso vaya y pídalo. Eso todo está muy fácil en internet. Si usted va a la sucursal, le dicen, no, váyase para la casa y pídalo en internet. Sí, eso. Sí, eso no se puede hacer por acá, lo que le dicen, no es como, claro. En esa otra autoritaria, el mejor ejemplo también es ahorita con los temas del COVID. Y te dicen, hay toque de queda y está cambiando comportamiento. ¿Y qué? Sí, no No, quédese no, en no. casa porque usted quiera, sino quédese porque le toca y ya. Usted, bueno. Eh, Autoritaria, pues la otra es opcional. Yo decido si lo hago o no lo hago. Y la tercera es colectiva. Cuando, digamos, el otro ejemplo muy bueno es el del BlackBerry, ¿verdad? Entonces arrancaba, hey, ¿cuál es su PIN? Y como que esa presión social que de un grupo de personas empujaba hacia algún lugar genera adopción. Esas son como las tres características de decisión. Opcional, por grupo o por autoritario. Ujú. Eh, que si uno sigue hablando de la adopción, entonces estamos hablando del canal, ya lo hablamos, y sobre todo, que digamos se articula muy bien a tu especialidad, todo lo que es la antropología, la filosofía, y es normas, creencias y grado de conexión. O sea, para que algo se difunda y se adopte de la mejor manera, uno tiene que considerar esos eventos. Por tanto, el cuento que el que no es un cuento, al final de innovación centrada en los usuarios, considera ese tipo de cosas. Por eso no es lo mismo crear un producto, que fue lo que le pasó al teclado, y sacar a venderlo y no considerar al usuario, no considerar cuándo lo va a incorporar en su vida. Ese es Ujú. como el otro tema. Entonces creo que nos queda muy bien articulado, 5 y 40, lo que implica innovación, adopción, ¿verdad? Innovación, ¿verdad? Innovación, difusión y adopción. Eso es lo que es innovación. Eh, si quieres, entremos al otro tema. Sí, yo Pues creo que al apellido, que se entonces, llama sí, innovación abierta. porque yo creo que ahí en ese sentido, pues es entender que la innovación requiere de una construcción de hábitos y de una introducción de esos artefactos o de esas propuestas en la vida social. Si no, no es innovación, sino simplemente es hacer algo nuevo, pero que no se puede considerar como innovación. Ahora, esa innovación tiene diferentes tipologías, ¿cierto? Hoy vamos a hablar de una específica que es la innovación abierta, que tiene pues, unas características especiales y que difiere, digamos, de su principal opuesto, que es la innovación cerrada, pero hay muchos otros tipos pues, de innovación. Listo. Así como lo mencionas, yo creo que otra vez los ejemplos siempre nos ayudan a aterrizar un poco mejor esas ideas más amplias. El mejor ejemplo de innovación cerrada nace con PARC, P-A-R-C. Eso es Palo Alto Research Center. Y eso, no sé si lo conoces, si lo has escuchado, pero ese fue el centro de innovación que creó Xerox, ¿verdad? Las La de las impresoras. Entonces Ujú. ellos arrancaron en los 50 y van hasta los 70 y ya en el 65, 67 es una de las empresas con la mayor fortuna, con una de las mayores fortunas. Está en las 500 empresas con más fortuna en los 70, ¿cierto? Y se dan ese lujo de generar un centro de investigación que se llama así, PARC, Palo Alto Research Center. Y entonces ahí viene el head del centro y le dice, venga, le pone una misión a otro personaje que se llamaba Jacob Goldman, ¿cierto? Lo pueden buscar ahí en Google si quieren. Y le dice a este Jacob, venga, usted tiene una misión, monte ese centro porque vamos a sostenernos en el tiempo. Y arrancan, comienzan, desarrollan todo el tema pues, de investigación. Y es muy curioso y es muy, o sea, digamos, nosotros le debemos a los computadores personales y algunas cosas de video y de audio, se los debemos pues, a esa compañía. Uno de esos componentes que logran desarrollar es el mapa de bits, ¿cierto? Que básicamente antes las pantallas eran o naranjas o verdes y con esto era a color. Entonces ese es uno de los grandes desarrollos que tiene esa compañía. El otro era Ethernet. No sé si han visto en los routers esa patica
ese cablecito que es así como chatico y ancho. Bueno, detrás de eso hay una serie de configuraciones, lo que se desarrollan es el protocolo de Ethernet y todas las conexiones y bueno, detrás de eso hay un montón de consideraciones. Otra cosa que desarrollan es, ya, font rendering, ¿verdad? Al final eso no existía, que es coger la tipografía y que se vea, que usted pueda poner una Arial, que usted pueda poner una Times New Roman, eso no existía. Es el desarrollo tecnológico lo arma esta empresa. Otra cosa que hacen es PostScript, bueno, eso es una denominación de los archivos y tiene detrás un trasfondo gigante, pero pues digamos, para el punto. Arrancan con los primeros búsqueda web, otra de las cosas que hacen, y esta es súper clave, se llama indexación. Cuando usted llega y se mete en el computador y le da clic, eso abre un menú y ese menú tiene a su vez dentro, eso que para nosotros es absolutamente natural y simple, eso no existía. Entonces lo inventaron ellos en ese momento, en ese centro. Otra cosa fue la impresora láser, también es uno de los inventos que saca Xerox. Y la siguiente pregunta que uno se hace es, bueno, y si hicieron todo esto, ¿dónde está esa empresa en este instante? ¿Cierto? ¿Qué pasó con ellos? ¿Qué pasó con todo eso? ¿Dónde está el valor? Y pues existen diferentes estudios, hipótesis de qué fue lo que sucedió, pero uno de los más fuertes es eso. Se vuelve una innovación cerrada, donde en sus cuatro paredes, en su mundo, comienzan a desarrollar tecnología que intentan incorporar en sus productos per se, y pues no logran darle el valor, no logran capturar ese valor. ¿Por qué? Porque su ecosistema, donde están conectando todas estas innovaciones, todos estos inventos, ¿verdad? Porque son nuevos, no se logran conectar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando muchos de los que hacían parte de esas tecnologías salen, 5 años después comienzan todo el desarrollo de Mac, de Apple, todo el desarrollo de muchas conversaciones con IBM, muchas conversaciones, todo lo que ellos ya se habían inventado, llegan y se expanden, entienden otros mecanismos, otros sistemas, otras creencias, otras tecnologías, consideran, digamos, precio, costo, beneficio, ¿verdad? Pues porque ya es mucho más puntual y ahí arranca la gran diferenciación. Esa es la gran diferenciación entre una innovación cerrada, al final en un ecosistema cerrado, y una innovación abierta. Dale, Mata. En línea con eso que estás diciendo, Pipe, entonces podríamos definir a la innovación abierta como de dos vías en ese mismo ejemplo, y es, eh, pues bueno, o definamos la cerrada, pues que es el ejemplo. Eh, que parte, digamos, la cerrada parte desde un ecosistema puntual, definido, delimitado, con unas problemáticas propias y se queda simplemente entendiéndose desde ahí. Eso podría ser parte de la innovación cerrada, es decir, que sus fuentes están ya muy delimitadas, muy claras desde una situación puntual, unos actores puntuales, unas relaciones puntuales que se desarrollan desde una lógica particular, entonces está entendiendo esa lógica y desde ahí trata de actuar. Eso es como lo fuente. Yo creo que es una de las principales diferencias entre la innovación abierta y cerrada, es la fuente. La cerrada es un sistema cerrado, la fuente de información para innovar, y la abierta es un sistema abierto, ¿cierto? Que mira desde otros puntos, trata de conectar otras miradas, otros actores, otras fuentes. Entonces, primero eso, como que lo cerrado también tiene que ver como con la fuente, pero también tiene que ver como con el destino de esa innovación, y es que cuando se innova como para construir sobre lo mismo o seguir profundizando una misma solución o estrategia, pues también nos referimos a innovación cerrada, mientras que la abierta tratas como de salir, ¿cierto? Como que sale hacia otro destino, hacia otros horizontes, y ahí es donde se puede convertir en algo como de gran impacto. De ahí que se relacione íntimamente, pues o casi que sea lo mismo, sinónimos, aunque uno encuentra escuelas pues que dicen que no, pero bueno, sinónimos entre innovación cerrada como innovación incremental, que es decir, innovaciones de mejoramiento continuo, de profundización de soluciones con unas lógicas ya establecidas, y la innovación abierta como innovación disruptiva, que es innovación no de seguir haciendo lo mismo con los mismos en lo mismo, sino de tratar de encontrar las puntas y las oportunidades para hacer otra cosa, ¿cierto? Y como para lograr un grado alto de disrupción. Y ahí construyendo eso que dices, la cuestión ahí es la variable riesgo, ¿cierto?
Pensémoslo como dos dinámicas, dos miradas. Una es como jugar ajedrez. Al final, eso es una innovación cerrada. Usted conoce las piezas, sabe qué hacen esas piezas, sabe cuál es el alcance de esas piezas, conoces las piezas del oponente y al final eso es un juego de estrategia donde yo las pongo, donde las muevo, pero no se sale de ahí, no se Ujú. sale de ese juego. La innovación abierta también, por eso la variable de riesgo es como jugar al póker, porque usted coge esa tecnología pucha, ¿qué hago con ella? Al final, ¿a dónde la pego? Uno diría, no, es que entonces lo mejor es la innovación abierta. No, las empresas les cuesta mucho trabajo adoptar este tipo de procesos porque son costosos. Porque Ujú. al final, listo, y yo comienzo a botar corriente y botar plata y mirar si conecto, mirar si pego, mirar si integro a lo que yo estoy haciendo en esta área, entonces lo voy a llevar a esta área y lo que esta área no está haciendo bien, venga, comienza uno a jugar, pero pues se vuelve riesgoso. Entonces cuando uno comienza a hacer este tipo de asesorías, de consultorías, de trabajos y no, es que yo quiero ser como Apple, yo quiero innovación abierta y uno comienza y dice, ah, bueno, listo, pongámosle eh, costo eficiencia a esto. Y la gente, uy, no, pero espérate un momentico. Claro, porque yo creo que así hayamos dicho de manera tan esquemática las diferencias, eso tiene unas implicaciones gigantes, ¿cierto? La innovación abierta y la innovación cerrada, por ejemplo, en cuanto a procesos de investigación, procesos de generación de esa innovación, en ¿Mm? cuanto a destinación de los recursos, en cuanto a tipos de conocimientos que se requieren, son completamente distintas. Ahí sí se empiezan como a mostrar, digamos, más diferentes, pero lo que sí tiene mucho de diferente, pues principalmente es que, digamos, la innovación cerrada es mucho más controlada, ¿cierto? Y un poco más, digámosle, podría ser más agradecida todo el tiempo en el sentido de que si yo entiendo cosas y hago esfuerzos, eso me va alimentando como los productos, las soluciones de manera más o menos directamente proporcional. La innovación abierta, pues obviamente así uno pueda tener procesos muy rigurosos y muy concienzudos, pues también a veces se obtiene exploraciones que no terminan de ninguna parte o que requieren de mucho más esfuerzo para llevarse a una innovación, entonces se convierte más en una, digamos, en una inversión un poco más, sí, más riesgosa y que requiere, digamos, de unos talentos mucho más suspicaces para uno poder decir, voy a capitalizar al máximo pues lo que inviertan en innovación abierta. Ujú. Inclusive otra de esas variables es al final la métrica, ¿cierto? Si usted es una empresa y coge a su área de investigación y le dice, tienes que mostrarme eficiencia en tal periodo de tiempo, pues, pues ya vas en contra de la innovación abierta. Pues no, Mm, a veces no funciona así, ¿verdad? Hay veces hay que mover unas áreas, juntarlas con otras, darles procesos, darles soporte y eso tiene unas curvas de adopción. Entonces, ujú, cuando digamos uno pasa a ponerlo en otro ejemplo, digamos en el de suscripciones, ¿verdad? Todo lo que le implicó a Adobe pasarse al modelo de suscripción, eh, los primeros 3 años tuvieron una baja y usted tiene que sustentar que estás perdiendo 50, 60 billones de dólares y ujú. les estás diciendo a los que están tomando la decisión, no, no, pero téngame paciencia, que después del segundo año esto se recupera, ¿verdad? Entonces, también como tú lo decías, detrás de eso hay una serie de procesos y hay una serie de procedimientos que hace que digamos, uno controle el riesgo, pero no le puedes, entonces, además de controlar el riesgo, meter variable tiempo. Y tenme esto en 2, 3 meses. Pues se vuelve más Sí, complejo, ¿no? hay un caso ahí pues, muy bonito que es el caso de iPhone. iPhone es un gran caso de innovación abierta, pues el iPhone como tal, la propuesta de iPhone. Porque pensemos en un proceso de diseño, pues de manera muy básica. Entonces uno investiga, ¿cierto? Idea, conceptualiza, prototipa y testea. Resulta que en la época que nació iPhone, pues básicamente lo que estaban haciendo todas las compañías era tratando de hacer cada vez el mejor celular, ¿cierto? Que había una guerra pues ahí grande. Pero si uno se iba y veía desde tecnología, desde las fuentes obvias, desde tecnología, desde el usuario, pero ni siquiera visto como usuario, sino como el cliente, ¿cierto? Como desde el cliente de la telefonía en ese momento. Si uno se fuera como en la misma lógica, pues lo que encontraba era que tenía que hacer celulares cada vez más chiquitos, cada vez más
rápidos, con mejor señal, con mayor batería y más resistentes para que eso casi que pues uno pudiera tirárselo a un tren y siguiera funcionando. Sí. Desde esa lógica, pues si uno siguiera profundizando ahí, pues haría innovación cerrada, o innovación un poco incremental en el sentido de decir, bueno, pues desarrollemos tales materiales para que sean más resistentes, desarrollemos tales formas para que sea más fácil de guardar en el bolsillo, ¿cierto? Ujú. Ahora, ¿qué hizo Apple? Apple dijo, no, no voy a pensar en nada de eso, ni voy a hablar con esa gente, me voy a salir del sistema y voy a ir a entender más bien qué es la experiencia de movilidad por fuera del celular, ¿cierto? Entonces, me voy a ir a ver Pipe que lleva en la cartera, ¿cierto? Entonces, Pipe en la cartera lleva las fotos de la novia, un cuaderno para anotar, un calendario, una cámara digital de esas de Sony verde de limones, que era muy famosa. de, lleva también sí, pues ya puede llevar eso, lleva el celular, pues por eso necesita que el celular sea tan chiquito para poder que le quepa todas esas otras cosas. Lleva una Palm de pronto para responder los correos, o un Viper para escribir a la mamá, bueno, lo que sea. Entonces, ahí fue que dijeron, venga, no, es que yo en realidad lo que quiero entender es, yo quiero hacer una propuesta de experiencia de movilidad, no una mejora de la experiencia del celular tradicional, ¿cierto? Y ahí es donde está como el gran click o el gran switch que hace que eso sea pues una innovación abierta, pero que tuvo también su, digamos, su proceso de adopción social complejo al principio cuando uno veía la idea, ahí Pipe se salió, cuando uno veía la idea espérenme un momentico, yo trato de volverlo a invitar. Bueno, ahí lo volví a invitar. Cuando uno veía la idea del celular, incluso pues el mismo Apple le tocó las puertas a Motorola para que le pues desarrollaran juntos el iPhone y ellos les dijo, ¿qué es eso? Pues eso, claro, la innovación tiene esa suerte un poco como de al principio parecer o una locura o algo demasiado nuevo como para poderse entender, pero si es bueno y si está bien fundamentado, pues lo que va a hacer es que poco a poco vaya entendiéndose, difundiéndose y adoptándose, que es como la lógica que propusimos al principio. Entonces, ese es un ejemplo como de innovación, pero también entender, por ejemplo, el largo plazo de la innovación abierta. O sea, iPhone se demoró, ¿cuántos años fue Pipe, que se demoró iPhone en poder volver a, pues en que iPhone no fuera como una idea descabellada y pudiera comerse el mercado de BlackBerry? Eso demoró muchos años, pues como entre 4 y 10 años más o menos, en que ya la gente entendiera por completo la lógica de, pues ya la lógica del smartphone en general, pero sí fue, pues, digamos, la innovación abierta trae como unas apuestas más fuertes, si uno quisiera verlo desde ese lado, son apuestas más arriesgadas, más fuertes, que para poder penetrar un mercado requieren de mucho más esfuerzo, de largo aliento, ¿cierto? De múltiples inversiones, no solamente en desarrollo, sino en comunicación, en adopción, y ahí es donde se hace pues muy distinto a la cerrada. Ujú. Yo solo agregaría una característica más, que es eh, toca diferentes contextos, toca diferentes mundos, diferentes miradas, como por ejemplo los que trabajamos con sistemas de diseño, ¿verdad? Todo lo que implica pasarse a un Figma, donde usted coge simplemente, pensémoslo para una aplicación, ¿verdad? Los botones, donde usted escribe, los iconos y lo pones ahí y ser abierto, es decir, venga, el que le quiera meter mano, métale mano, ¿verdad? Eso es lo que implica ese riesgo, ese contexto de ponerlo en otros lugares, donde usted dice, o código, ¿verdad? Todo lo que implica cuando uno escucha, ah, no, es que es una aplicación de código abierto. Es que yo pongo la plataforma y el que quiera probarla y usarla y moverla y meterle y quitarle, bienvenido. Entonces, claro, eso permite diferentes soluciones, pero pues son más complejas, ahí no se escriben. Por aquí está Magu preguntando cuál es la diferencia de innovación
¿Cómo diferenciar la innovación de una transformación que tiene innovación? Como lo decía Mate, yo creo que hay dos tipos. Una que se llama innovación incremental. Yo estoy viendo algunos cambiecitos, van incrementando, ¿verdad? Y otro que se llama innovación disruptiva. Es algo que quiebra Internet. Eso es una innovación disruptiva. Entonces, ¿cómo diferenciarlas? Pues hay una que es incremental y otras que es disruptiva. Ujú. Eh, Por aquí Jeff está diciendo que puede ser como algo que también responde a lo que preguntaba Margarita. Sobre el smartphone como ejemplo, hay un concepto que plantea que la innovación es la consecuencia. Eso también podría ser otro debate interesante. Y para que suceda, se requiere un cuarto punto, pues, de estos tres que planteamos, que es crear una categoría, lo que permite que se empuje la innovación a través de varios actores. Yo creo que sí, pues yo creo que ahí llega uno como al mismo debate de que fue primero el gallo, el huevo, la gallina, pues como si entonces la innovación es el producto, entonces ¿qué es lo que hay antes? Un proceso de transformación social o de invención o de qué. Eh, pero al final yo creo que sí es clave lo que dice Jeffy, es que pues la creación, digamos, de la categoría de poder empezar a nombrar el resultado de un proceso de innovación o de lo que sea como una categoría que se puede alimentar y que se puede ir como evolucionando, pues lleva precisamente a eso, a que pueda haber como una apropiación y un entendimiento más claro de qué es la propuesta que uno está haciendo, pues como de valor y de experiencia. Estamos de acuerdo, sí. Eh, Me cuesta un poco trabajo entender eso de la categoría, pero también No, porque mira que el ejemplo es el smartphone, o sea, pues Apple al principio creó ah, el iPhone todavía no era sino pues nada, una propuesta de un, digamos, casi que anticelular para la época porque se caía y se quebraba, no tenía señal, no le duraba la batería ni un día, eh, pero en sí mismo creó una categoría y empezó a avanzar la idea del smartphone y de todo lo que puede generar, pues al tener más área, tener una pantalla interactiva que no tiene botones, sino que tiene toda una superficie de contacto, bueno, ya como todo otro asunto que en sí mismo se convirtió en una categoría que avanzó. ya, Eso, ya, ya. eso es lo que le entiendo de lo que está diciendo Jeff. Ahora sí, sí lo entendí, claro. Entonces tiene todo el sentido. Sí. Esa es la innovación disruptiva, al final Ajá. se llama quiebra, ¿verdad? Y al quebrar, pues de facto, exacto, se montaría en otra categoría. Ahora, en sí misma esa categoría se ha vuelto objeto de innovación también incremental. Pues no todo es disruptivo, porque también, pues, dado como lo que hemos hablado, y es, pues, que requiere cierto tiempo también porque pues, como que percolar o permear la sociedad es muy complejo, eso no es como una cosa de un día para otro, ¿cierto? Sino que requiere tiempo, pues entonces eso implica que uno no pueda estar haciendo eso todos los días, o sea, no sería sano tampoco ni viable, pues, pero tampoco sano que a mí todos los días una marca me esté haciendo disrupciones de un mismo asunto porque no va a entender nada, ¿cierto? No necesita tiempo como para digerir el asunto. Uh-huh. Con ese tema del TOSH, hay un ejemplo buenísimo. Hay un personaje, uno de mis profesores de innovación, que trabajó 50 años en Motorola, ¿verdad? Y el hombre decía, su trabajo era ir a investigar tendencias e intentar traerlas. Y cuando trae, se da cuenta que en China y en Asia está todo el mundo del touch y que va a venir las pantallas. Y dice, lo trae a la junta de Motorola y les dice, hey, venga, esto viene. Y muchos de ellos dicen, no, no, eso va a ser un juguete. Y Motorola desaparece, ¿verdad? Entonces, con la innovación hay que ser muy estratégico y tiene unas consecuencias que son deseadas, no deseadas, que son eh, y que implican una transformación cultural como esa que estabas diciendo, ¿verdad? Todo lo que implicó, digamos, el hacha de acero, llevarla a... antes era el hacha de piedra y lo que logró hacer eso en, digamos, en Australia, acabó con casi todas las tribus aborígenes, porque aunque era un mejor producto, meterlo en una sociedad que tenía unos valores que se regían, digamos, por los tótems, las creencias, no sé qué, y iban pegados muchos al hacha de piedra,
cambiarlo puede quebrar una sociedad. Entonces, eso es otro punto a considerar. Bueno, yo por aquí ya esto me está avisando que se está acabando el tiempo. Yo creo que este es, como lo dije al principio mientras Pipe se conectaba, es un tema muy, muy amplio y simplemente queríamos como abrir esta conversación porque no habíamos hablado de innovación en ninguno de nuestros lives, pero sabemos que puede tener pues como muchísimos otros discusiones de asuntos un poco más puntuales o de vertientes también de qué es la innovación que podemos conversar después. Entonces, bueno, los invitamos a que pues vean este live de nuevo, los que de pronto llegaron tarde, va a quedar grabado aquí en nuestro Instagram TV, a que se lo compartan a quien crean que le puede interesar y a que nos sigan pues como viendo dentro de 8 días. Nos vemos entonces en una próxima dupla. Gracias, Pibe, por estar aquí. Mate, qué bueno, chévere conversar. Lo mismo. Estás muy bien. Estamos hablando. Chao. Vete.